pensaba, yo me preguntaba, antes del picnic, lloverá, no lloverá, tenía esas preguntas. Y el mensaje de esta noche tiene que ver con una pregunta, o con varias preguntas, ¿sí? Yo quiero que por un momento ustedes imaginen que Jesús estuviera aquí, ¿sí? Él está acá, porque su presencia está aquí, pero corporalmente, ¿sí? Y ustedes tuvieran una pregunta que hacerle a Jesús. Piensen. Ay, ¿con quién me voy a casar, Jesús? Ay, Jesús, necesito. Alguno, más que una pregunta, ya le haría una petición. Jesús, necesito esto, por favor. ¿Qué pregunta le haríamos a Jesús? ¿Sí? Y hace poco no, fue el año pasado, tuvimos un congreso que se llamó Conectados, ¿sí? Y en el Conectados teníamos la oportunidad de hacer preguntas, es decir, que los jóvenes hagan una pregunta a los que vamos a dar algún taller. Y identifiqué, y quizá usted identifique o se identifique con 5 tipos de personas que hacen preguntas, ¿sí? Alguno que fue a la escuela, o que fue o a la facultad, o fue al secundario. Hay por lo menos 5 tipos de personas que hacen preguntas, ¿sí? Por ejemplo, el que pregunta para hacerse el importante, ¿sí? Vamos a ponerle acá que estamos en la iglesia y dice, le hago una pregunta, pastor o maestro, en el Apocalipsis, los 4 cuernos del dragón, ¿qué significa? Porque yo hice un estudio y quería que usted me aclare, ¿sí? Hace esa pregunta, pero en realidad lo que quiere demostrar es, ¿conocen gente así que hace preguntas? ¿Sí? Algunos dicen sí. Espero que no haya ninguno acá de esos. ¿Sí? Después están el segundo tipo de personas que preguntan, son aquellas que preguntan cualquier cosa. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levantan la mano. ¿Sí? No, quiero ir al baño, dice. O te hace una pregunta rara, pero no porque se quiera hacer ver, sino porque quiere que el tiempo pase. ¿Sí? Lo habrán visto en el secundario. Alguien que pregunta para que el profesor hable de un tema. Sí, algunos se ríen porque lo habrán hecho. ¿Sí? No les interesa poquito. Quizás porque no entienden de lo que están hablando, entonces ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Vamos por esto porque el profesor se engancha en esa pregunta y vamos por eso. Miramos la hora, suena el timbre y se nos pasó la hora. Segundo tipo de pregunta. Imagínense a Jesús acá y alguien que quiere demostrarle a Jesús como el primero cuánto sabe de la Biblia. O el segundo que, y como no está tan interesado, le pregunta a Jesús cosas vagas. Este es un clásico. Yo en el seminario tenía unos cuantos de estos que hacen una pregunta, pero en la misma pregunta está la respuesta. Decía, profesor, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos eran los 12 apóstoles del Señor Jesús? ¿Eran tan 12 como las tribus de Israel? Ya él se contestó, pero quería demostrar un poco que sabía y se contestaba en la misma pregunta. Y después, como cuarto, dije que eran 5 tipos de personas que hacen preguntas, usted quizá tenga más, pero están los que preguntan porque realmente están interesados en la respuesta, ¿sí? Imagínense tener a Jesús acá y tener la oportunidad de hacerle una pregunta trascendental, algo que incluso le sirva a más del que pregunta, una pregunta importante, una pregunta que pueda transformar nuestra vida. Es Jesús al que le estamos preguntando. ¿Cuántos seríamos de esto? Todos levantan la mano, ¿sí? Dije que este era el cuarto, pero en la Biblia, vieron, la Biblia siempre nos muestra el lado bueno, el lado malo, hay una quinta clase de personas que hacen preguntas y son los que preguntan para poner a prueba al maestro, ¿sí? Le voy a buscar la pregunta más difícil a ver si el maestro sabe contestar esta pregunta. Y Jesús tuvo varias veces personas que le hicieron preguntas, no porque estaban interesados en la respuesta, sino porque querían que Jesús pisara el palito, ¿sí? Querían que Jesús cayera, querían probar a Jesús, tentar a Jesús, ¿sí? Y el pasaje que vamos a leer tiene que ver con esto. Tiene que ver con una persona que tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta al maestro y hizo una pregunta solamente para probarlo, ¿sí? Así que los invito a que puedan acompañarme en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Cuando usted busca Lucas capítulo 10, versículo 25, lo que va a aparecer es, como nombre de todo ese párrafo,
el buen samaritano, ¿sí? Si yo le preguntara a ustedes, como decía el miércoles, sobre el buen samaritano, la parábola del buen... ustedes, la mayoría diría, yo la sé. ¿Sí? La enseñé un montón de veces. Yo sé de esta parábola. Pero vamos a ver que la parábola tiene mucho más en su contexto. Adelante y atrás, ¿sí? De la misma parábola hay mucho para poder aprender. ¿Sí? Vamos al pasaje. Primero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable, ¿sí? Que pueda, en mi caso, ser un canal de compartir, pero que también me hable a mí y nos pueda hablar a nosotros a través de esta cita bíblica, de este párrafo. Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Queremos ahora, como también pedíamos, Señor, en la alabanza, que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor, se agudicen, que nuestro corazón, Señor, sea una tierra que pueda caer esta semilla y dar fruto. Papá, queremos que vos hagas algo nuevo en esta tarde, Señor, en nuestras vidas. Queremos conocerte un poco más, Señor. Queremos experimentarte un poco más en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y todos decimos, amén. Muy bien. Vamos a leer. Dice, el buen samaritano es el título, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿sí? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus y con toda... Y agregó, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Sí? Vamos de vuelta al versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley, ¿sí? Vamos a ponernos en escena. Jesús estaba compartiendo seguramente como en tantas oportunidades con los discípulos, con gente que se acercaba, y esta persona dice que se levantó, así que no estaba cerca de Jesús, estaba a un lado, pero había escuchado ciertas cosas de Jesús. Que si ustedes leen un poquito antes, van a ver que Jesús se pone contento con los 70 que habían venido de predicar, de sanar, de hacer milagros, y los 70 estaban muy contentos y dijeron, sorprendidos, hasta los espíritus inmundos, los demonios, se sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice, muchachos, no se alegren tanto por esto, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Y dice que ahí Jesús se llenó del Espíritu Santo, dice que rebosó del Espíritu Santo y empezó a decir cosas tremendas a los discípulos. Le empezó a decir cosas como a los reyes, a los profetas, a otras personas como los que enseñan, esto que ustedes acaban de experimentar no lo pudieron experimentar, sino que ha sido revelado a los niños. Reyes, personas tan importantes, gente que conocía la palabra muy bien, no pudieron experimentar el Espíritu Santo y el poder de Dios. Pero ustedes, los trató de niños, los niños les ha sido revelado. Y si esto está dentro de un mismo contexto, puede ser que este intérprete de la ley haya escuchado eso. Epa, se metió con nosotros, ¿sí? Porque un intérprete de la ley se conoce también como un escriba. Personas que conocían muy bien la palabra, personas que estaban todo el día leyendo, traduciendo la escritura, y eran las personas que podían interpretar algún pasaje. Entonces, este hombre no era cualquiera, una persona estudiosa. Se acercó a Jesús, se levanta y le hace la pregunta, ¿para qué? ¿Para saber? No, sino para probarlo. Pero le hace una pregunta buenísima. La pregunta no era mala, ¿sí? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lo que sí que empezó mal, porque en la cultura o en la revelación que él tenía, pensaba que la salvación se podía obtener por algo que él tuviera que hacer. ¿Qué haré? Pero todos sabemos hoy, en esta revelación de Dios, que no podemos hacer nada para ganarnos la vida eterna, que es por gracia, que es por amor, que es porque Jesús entregó su vida por vos y por mí. Pero él hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo hace para probarlo. Muchos que estaban ahí, que eran amigos, fariseos, algunos con la mano así, a ver qué va a contestar Jesús, a ver si lo podemos agarrar en algo, a ver qué va a contestar, ¿qué es heredar la vida eterna? Va a decir, acéptenme a mí, pum, crucificado. Querían adelantar algunos tiempos,
Había detrás de todo esto una maquinaria para que Jesús cometiera un error. Muchos mirando, algunos se frotaban las manos. ¿Qué diría Jesús? ¿Pisaría el palito? Era la idea de probarlo. Pero Jesús conocía el corazón de este intérprete de la ley, como conoce el nuestro, conocía las motivaciones, ¿sí? Y aunque no tenga que ver directamente con el mensaje, qué bueno lo que hace Jesús. Esto es algo para que podamos tener en cuenta. Porque a nosotros también nos pasa. Yo no sé a usted, pero a mí me pasa. Gente que dice, vos que sos cristiano, a ver, sobre este tema, ¿sí? Vos que vas tanto a la iglesia, a ver. Y nosotros enseguida, ¿cómo hacemos? Ahora te voy a enseñar. La palabra dice, ¿sí? O enseguida queremos dar respuesta. Creemos que los cristianos tenemos que dar respuesta a todos. Pero Jesús, tardo para enojarse, tardo para juzgar, pero rápido para amar y rápido para enseñar. ¿Me siguen? Jesús podía decir, mira, tenés que hacer esto. Jesús, tardo para enojarse, porque era para enojarse, lo querían probar, tardo para juzgar, porque podía haberlo señalado, conozco tu corazón, lo que estás, y exponerlo. Tardo para enojarse, tardo para juzgar, pero rápido para amar y para enseñar. Y Jesús aprovechó esa pregunta malintencionada de este intérprete de la ley para dar una enseñanza que 2000 años después nos sigue sirviendo y sigue siendo tan actual como todas sus enseñanzas. Amén. ¿Qué hacemos cuando nos prueban? ¿Qué hacemos? ¿Somos rápidos para hablar? ¿Somos rápidos para enojarnos? ¿Sí? ¿Cómo? Mirá lo que me está haciendo. Yo ya me doy cuenta que me está preguntando yo le voy a contestar. No, Jesús hizo algo que está muy bueno, que yo les aconsejo a cualquiera, que cuando son probados, Jesús lo que hacía era repreguntar. Y cuando uno repregunta, muchas veces expone dos cosas: las motivaciones y las necesidades que tiene la persona. ¿Sí? Sí, para no irme muy lejos de esto, quiero recordarles que una oportunidad Jesús está escribiendo en el suelo y le traen una mujer sorprendida en adulterio. ¿Sí? Y hay que matarla, y hay que tirarle piedra, y hay que apedrearla, y estaba todo el pueblo ahí. ¿Y Jesús qué dice? ¿Toma alguna decisión? Jesús hace una pregunta. Repregunta a Jesús. El que esté libre de pecado, ¿hay alguno libre de pecado acá? Que sea el primero en arrojar la primera piedra. Jesús siguió escribiendo. Levanta la cabeza, mira a la mujer y le hace una pregunta. Mira, no había nadie. Dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Y qué le dice a la mujer? Ve y no peques más. En otra oportunidad viene a Jesús y le dice, ¿tenemos que darle dinero al César o tenemos que ofrendar solamente en la iglesia? ¿Sí? Y Jesús le hace otra pregunta, saca una moneda y le pregunta, ¿de quién es la cara que está acá? Y dijeron, del César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Cuando nos hacen esas preguntas para probarnos, cuando hacemos una repregunta, exponemos ciertas motivaciones y necesidades que tienen. Esta persona tenía una necesidad, ¿sí? Él quería saber cómo heredar la vida eterna, pero en realidad hizo mal la pregunta, en realidad la formuló mal y en realidad tenía motivaciones que no eran muy buenas. Jesús le hace dos preguntas a este intérprete de la ley. Él le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús repregunta dos cosas. ¿Qué le dice? ¿Qué está escrito en la ley? Pero si vos sos un intérprete de la ley, ¿no sabés lo que dice la ley? ¿Cómo que no? Y la segunda pregunta, ¿cómo lees? ¿Sabes lo que significa esto? ¿Cómo interpretás eso que lees? Porque sos intérprete, quizás lo sabés, pero lo podés interpretar. Y el intérprete contesta de una manera magnífica. ¿Sí? ¿Qué dice? Tenemos que amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Saben lo que significa con todo el corazón? Con toda tu voluntad, con todo tu espíritu. Y yo le puse un mensaje, un nombre, un título al mensaje de esta noche. Y el título es el siguiente. Lo tengo por acá. 3 secretos de una vida abundante. ¿Sí? Mirá el de al lado y decirle, hoy vas a tener 3 secretos. No son los únicos, pero hoy vas a tener 3 secretos para una vida abundante. Porque la gente dice, ¿cómo puedo vivir una vida abundante? Hoy vas a tener 3 secretos. El primero
El primer secreto para una vida abundante es saber. Y Jesús apunta a eso. Le dice, vos sabés cómo, a ver, ¿cómo interpretas? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que significa con la voluntad, que significa con el espíritu. Lo amarás con toda tu alma, con todas tus emociones, cuando llorás, cuando te reís, cuando estás alegre, cuando estás triste. Amalo al Señor completamente. ¿Qué dice? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con tu cuerpo, santificalo, es de Dios, con todas tus ganas, hacer las cosas con entusiasmo. Muy bien, qué bien que respondió este hombre. Y con con tus pensamientos. ¿Qué pasan por tus pensamientos? ¿Quién ocupa tus pensamientos? Y lo que me llama la atención es que dice con todo tu corazón, con toda tu mente, no dice un poco. ¿Sí? A veces decimos yo soy santo, pero un poco. Tengo pensamientos, tengo un 80% de pensamientos buenos y un 20%, bueno, me los guardo para mí. No, dice con todo mi corazón. Sí, yo tengo sentimientos nobles, sí, pero a veces si puedo meterle la traba a alguno. ¿Sí? Tengo un 20% de maldad. No, dice con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿el escriba sabía? Sí. Jesús lo felicita. Yo no sé si alguna vez te pasó que entregaste un examen, cuando te hacen una pregunta en la escuela, en algún lugar, te dan un examen y te sacás un 10. Si yo sé que hay gente acá que sacó un 11, ¿sí? Acá en nuestra iglesia, pero te sacás un 10. Haces el discipulado con Graciela, haces un discipulado con el pastor, y te entregan el examen y te sacás un 10. ¿Qué haces con eso? ¿Te pones a mirar, ¿habrá corregido bien? No, te sacaste un 10. Andá y mostrárselo a tu mamá, a tu esposo, decir, mira, me sacó un 10 el examen, ¿cuánto sé? ¿Sí? ¿En la escuela a alguien se le ocurrió alguna vez ir a cuestionar un 10? No, contento. Bueno, Jesús le puso un 10. Le dijo, muy bien has respondido. Muy bien, lo felicitó. Pero vamos, ¿qué dice? ¿A qué respondió esto? Y le dijo, bien has respondido. ¿Saben por qué le dijo esto? Porque en otra oportunidad en Mateo Jesús dice que la base de toda la vida cristiana, la base de la escritura, los profetas y todo lo que está escrito, la base es amar al Señor tu Dios completamente y amar al prójimo. De ahí se construye la vida cristiana. Entonces Jesús le dijo, muy bien, has respondido muy bien, los conocés, y si sabés esto, ¿qué tenés que hacer? Haz esto y vivirás. Amén. Tenés que saberlo. Tenés que saberlo. Tenés que conocerlo. Mucha gente dice, yo quiero agradar a Dios, quiero vivir una vida abundante, pero no conozco, nunca leo la Biblia. Tengo que conocer la palabra. Este intérprete sabía. Pero hay un segundo secreto, que lo acabo de mencionar. El segundo secreto para una vida abundante es hacer. Porque le dijo, muy bien, respondiste muy bien, excelente, esos dos pasajes son la base de todo. Pero que le dijo, haz esto, una acción. Entonces, el segundo secreto para una vida abundante es hacer esto, aplicarlo. ¿Sí? Jesús lo felicita, haz esto y vivirás. No basta solamente con saber, es necesario hacer, es necesario hacerlo, vivirlo, aplicarlo. Esto nos lleva a una vida en victoria. Haz esto y vivirás. Contento. Se sacó el 10, ¿sí? Yo me hubiera ido a mi casa. Disfruten la nota, yo les digo. Cuando pasa esto, disfruten la nota porque les puede pasar como a Pedro. Jesús le hace una pregunta a los muchachos, estaban los 12 ahí, les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces uno de los discípulos, no sabemos quién, dice, dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos un profeta, otros dicen... Entonces Jesús le dice, muy bien, eso es lo que la gente dice. ¿Ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro, como el intérprete, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los 11 se habrán querido morir a la respuesta correcta y no lo pudieron hacer. Y él lo dijo. Y Jesús a eso agarra la lapicera y le pone un 10. Excelente, felicitado. Dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Y a partir de ahora, esta declaración, Pedro, voy a edificar mi iglesia y te voy a dar las llaves del reino. Que ahora la gente cree que Pedro anda con llaves en el cielo. Dice, te daré las llaves del reino y todo. Y le puso un 10, como el intérprete. Consejo, te sacás un 10, se va, lo compartió con los discípulos. Mirá,
a los 11, mostrarle el 10, no agregues nada. 6 versículos después, léalo usted. Pedro tenía las llaves del reino. Sobre la declaración de él se iba a edificar la iglesia. Lo llama a Jesús aparte. No te junte con los 11, vení. Lo llamó aparte, dice que empezó a reconvenirle. ¿Saben lo que significa la palabra reconvenirle? Es retarlo en un tono suave. ¿Por qué lo reta a Jesús? ¿Por qué toma esa iniciativa? Porque después de haber dicho esto de la iglesia, haberle puesto 10 y decirle excelente, Jesús dice, mi partida va a estar cerca. Voy a ser entregado en manos de hombres, me van a crucificar por la humanidad, voy a entregar mi vida por todos. Y Pedro dice, lo lleva aparte y le dice, Jesús, que tal cosa no acontezca en tu vida. Entonces Jesús, del 10 que tenía, dame el examen, le saca el 0. No sé si le saca el 1 y le dice, apártate de mí, Satanás. Lo había revelado carne ni sangre al hombre, le había dado en el clavo, se había sacado un 10, Jesús 6 versículos después le dice, apártate de mí, Satanás, no sabes lo que estás diciendo. Este intérprete de la ley no se quedó atrás. Leamos. Dice, porque leímos hasta el versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Se sacó el 10, se fue, pero volvió con el 10. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? A ver acá, en esta lo agarro a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ¿sabe lo que significa queriendo justificarse? A él como que medio le molestó lo que Jesús le dijo. Porque él dijo, amarás al Señor tu Dios. Bien, te ganaste el cielo. Pero Jesús no le dijo, te ganaste el cielo. Jesús le dijo, bien, haz esto y vivirás. Ah, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que yo no vivo eso? ¿Qué me está diciendo? Haz esto. Entonces él queriendo justificarse, él queriendo decir, yo vivo de esta manera. Explícame entonces, Jesús, ¿qué es ser? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué cree? ¿Jesús cree que yo no lo sé? Muy bien, ahora vamos a entrar en el tercer punto, ¿sí? El primer punto, que tenemos que saber. El segundo es que tenemos que hacer. Todo esto para vivir una vida abundante. Y el tercer, y no sé si el más importante de todos, el tercer secreto para una vida abundante es ser, ¿sí? No solo saber, no solo hacer, sino ser. Jesús le dice, te lo voy a explicar. Y se lo va a explicar a través de una parábola. Y ahí sí entramos en la parábola, ¿sí? La parábola que todos conocemos como el buen samaritano, que la hemos escuchado en la iglesia muchas veces, la hemos escuchado afuera, la que ya la vimos en alguna novela, en un noticiero, alguien dice, ¡ay, qué buen samaritano este! Vamos a ver lo que Jesús les dice. Vamos a escuchar la historia. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía desde Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo como medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Y Jesús ahora le hace otra pregunta. Ya te expliqué la historia, te conté, ahora vamos a desarrollar un poquito la historia, pero le hace una pregunta a Jesús a este intérprete de la ley, le dijo, y le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Y Jesús le vuelve a dar la misma respuesta. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
¿sí? Nos vamos a poner ahora en contexto. ¿Quién podría representar hoy un sacerdote? Un pastor, ¿sí? Que por ahí viene a la iglesia y ve una persona que está tirada en el camino, ¿sí? Toda malherida. Dice que los ladrones lo habían golpeado de tal forma que incluso quizás ellos pensaron que lo habían matado y estaba el pobre tirado en el medio de la calle. Pero quizás el pastor apurado porque tiene que ir a predicar, porque tiene que ir a enseñar o tiene que compartir algo, dice que vio, lo dice el pasaje, no lo digo yo, dice que vio y apurado siguió de largo, no se detuvo. ¿Qué no tuvo? Misericordia. ¿Qué no tuvo? No tuvo compasión. Quizás consideró otras cosas más importantes que atender a esa persona. ¿Cuáles las cosas que pudo haber pensado este sacerdote? ¿Sí? El servicio a Dios ante todo. El servicio a Dios ante todo. Tengo que ir a servir. Bueno, si hay alguien ahí, no, tengo. La gente me necesita, tengo que venir a predicar. ¿Sí? Tengo que atender mis obligaciones. Tengo una responsabilidad con los miembros. No se detuvo, pero algo importante, lo dice el pasaje, lo vio. ¿Sí? No es que estaba distraído y no se dio cuenta, pasó con el auto y no lo vio, sino que dice que lo vio. Esto significa que fue consciente de la necesidad de esa persona. Quizás nos sentimos identificados. ¿Sí? No lo dice el pasaje, pero yo me hago esta reflexión. Quizás sacó sus propias conclusiones del que estaba ahí. ¿Sí? A ver si no escuchan a alguien hablar así en estos días. ¿Quién lo mandó a venir solo por este lugar? ¡Ja! Si saben, Varela es peligroso. ¿Y este anda por acá? ¿Sí? Ceballos. Bueno, para los que vivimos en Ceballos. Es peligroso. ¿Quién lo mandó a andar por acá? Y solo. Tenía que haber venido acompañado. No voy a perder tiempo en alguien tan descuidado. Y pasó de largo. Quizás, pienso yo. ¿Sí? O nunca escucharon la frase, ¿no andará en algo raro? Mirá cómo le pegaron. En algo raro. ¿Sí? No se detuvo a analizar, sacó sus conclusiones y siguió adelante. A veces no somos rápidos en sacar conclusiones, en juzgar, en señalar, en ver las necesidades. Bueno, si pienso de esta manera, me evito el compromiso de tener que atenderlo, de asistirlo y tener compasión. ¿Qué dijo este sacerdote? Mejor sigo de largo. Y lo dejó, todo malherido. Quizás el pobre estaba pidiendo auxilio, se escuchaba una voz, pero siguió. Pero dice que atrás de él, vamos a poner que el hombre estaba tirado acá, no me quiero ir mucho de allá, pasó por este lado para no ensuciarse, no sé si había algo para salpicarse, pero pasó por el costado. Pero atrás de este sacerdote, ¿quién vino? Un levita, que esos son los músicos de las iglesias. No, mentira. No. Los que cantan, los músicos, no. El levita podía haber sido cualquiera, podía haber sido un diácono, perdón a los diáconos que están aquí, puede haber sido cualquier líder de cualquier ministerio, niños, el ministerio de los ancianos, no se salva nadie acá, de jóvenes, de adolescentes, pudo haber sido un maestro, cualquiera. Un levita era alguien que hacía las tareas en el templo, podía haber sido cualquiera de los líderes de estos días. Dice que pasó, ¿y qué hizo? Actuó igual. Seguramente también. Yo pensaba, decía, a ver, ¿qué habrá pensado el levita? Y tengo algunas cosas que quizá usted se siente identificado del vecino que las dice, del compañero. Espero que ninguno acá pueda llegar a pensar así. Pero si pensamos así, es hora de que el Señor haga algo. ¿Sí? No es solo saber, no es solo hacer, sino que tenemos que ser. Y dice, y algunas de las cosas que, algunas conclusiones que por ahí sacó el levita fue, seguramente se lo buscó. ¿Sí? Seguramente se lo buscó. ¿Para qué me voy a involucrar con esta persona si está en esa situación porque él quiso? ¿Sí? ¿Cuántas veces miramos alguna situación? Él está así porque quiere. Una persona que no conoce al Señor, que tiene una necesidad, pero porque quiere. Quizá la luz de Cristo no le llegó y por eso actúa y se mueve y está así. Ay. ¿No será que se lo merecía? Mirá la paliza que le dieron. Por ahí se merecía que le den una paliza. Quizás pensó el levita. ¿Yo para qué me voy a meter? Si se lo merecía, le dieron lo que se merecía. No lo ayudó. Y esta es típica. Si capaz que le doy la mano, se va a tomar el codo. Porque son así, estos son así, se aprovechan. Vos lo ayudás y después lo tenés todos los días en tu casa, te piden cosas. Entonces, ¿para qué me voy a comprometer con alguien así? Mejor evito. Y en vez de pasar por este lado, dice que pasó por el otro lado y el levita siguió. ¿Por qué?
porque tenía que enseñar, porque tenía que predicar, porque tenía que servir al Señor, cantar, predicar. ¿Cuántas veces quizás pensamos de esta manera? O con frases similares, o hemos escuchado a otros, o quizás usted tenga sus propias frases de haber escuchado. Y yo quiero decirles una frase para recordar. Si usted es de los que anotan, anote esta frase. Es importantísima. El servicio a Dios, que eran los que estos dos estaban haciendo, el sacerdote y el levita, el servicio a Dios no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos. Amén. El servicio a Dios no tiene que ver con lo que... Ay, con un poco más de gana. Sí, el servicio a Dios no tiene que ver con lo que hacemos, sino tiene que ver con lo que... ¿Sí? Hay mucha gente que ayuda, pero lejos está de Dios. Por caridad, porque le descuentan impuestos, por un montón de cosas puede hacer cosas. Ahora la motivación, cuando decimos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestras almas, es que tenemos una motivación correcta. Y ahora el que vamos a venir ahora, porque ahora se viene el tercero. Ya hablamos del sacerdote, hablamos del levita, que pasaron de largo. A veces creemos que es más importante hacer cosas para Dios y a Dios le interesa lo que somos. Si tenemos que hacer esto, porque es para Dios. Tenemos que entenderlo. El tercer personaje de esta historia de Jesús, pasó el sacerdote, pasó el levita y el tercero que pasa es un samaritano. Saben que un samaritano en los tiempos de Jesús era una persona discriminada y despreciada. ¿Saben por qué? Quizás alguno no lo sabe y está bueno que lo volvamos a refrescar. Los samaritanos en el año 722 a.C. había venido el imperio asirio y había dominado. Los habían llevado cautivos. Entonces los judíos se habían mezclado, ¿sí?, con otros pueblos. Así que eran como judíos impuros o que no tenían raza pura. Entonces los tenían discriminados. ¿Conocen personas que hoy estén discriminadas por su forma de ser, por su color de piel? ¿Sí? Yo les podría decir que he escuchado muchas veces esto, la discriminación, señalarlos por su condición, por donde viven, por donde nacieron, de dónde vinieron. Así que no se esperaba, pero qué maravilloso que es Jesús, porque Jesús podía haber dicho, vino un judío, pero dijo no, vino un samaritano. Oh, ya el intérprete de la ley, no, ya no le gustó, porque un samaritano en la historia era algo, y Jesús dice, vino este samaritano, que yo creo que el intérprete de la ley habrá pensado, vino y seguro que le sacó el reloj, lo que le quedaba, lo que le dejaron, sí, porque era así, ellos tenían un desprecio, una discriminación. A ver qué se llevó, esperaba que Jesús contara, a ver qué se había llevado. El reloj, esperaba que diga, este también pasó de largo. ¿Por qué? Porque era lo obvio en la historia que este samaritano pasara de largo. Si el judío en la misma situación quizás lo hubiera pasado por arriba, ni lo hubiera esquivado, no lo tenían en cuenta, estaba despreciado. Entonces, ¿qué podían esperar de un samaritano frente a una persona así? Que pasara de largo. Y el intérprete de la ley esperaba que él dijera, pasó de largo como los otros dos. Ya le habían tocado al pastor y le habían tocado a todos los líderes. Ay, ¿qué me queda? Y le aparece el samaritano en la historia y dice que el samaritano le pasó lo mismo. ¿Quién sería el samaritano hoy? Una persona común y corriente, como vos y como yo. Quizás nunca predicó, nunca cantó, nunca enseñó nada y pasaba por ahí. Igual que los demás, dice, viéndole. No estaba distraído como los demás, porque no lo estaban nosotros tampoco distraídos, sino que dice, viéndole, como los otros, dice que fue movido a misericordia. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? Porque él era misericordioso. Él era compasivo. No tuvo que fabricarse, no tuvo que inventar algo. No es que lo sabía. Sí, tengo que hacer. Cuando hay un judío tirado en la calle, yo tengo que ayudar. No es que lo sabía. ¿Sí? No es que digo, voy a hacer algo para ver que me vean. No había nadie. Él era misericordioso. Dice que movido por su misericordia se acercó. ¿Sí?
Amar a los demás, segunda frase para que vos lo anotes, amar a los demás y amar a Dios tiene que ver con quiénes somos. ¿Y qué somos? Esa es la pregunta. ¿Somos samaritanos? Sacudí un poco al de al lado porque capaz que se durmió. Decirle, ¿sos samaritano? Espero que no seas sacerdote ni levita. Por ahí estás con uno que toca la guitarra o algo acá. No. Mirá para otro lado, mirá para el otro lado. ¿Qué somos? ¿Somos compasivos? ¿Somos misericordiosos? ¿Somos pacientes? Cuando hacemos algo, ¿lo hacemos con desinterés? ¿Somos desinteresados? ¿Somos amorosos? ¿Somos así? ¿Somos samaritanos? Buenos samaritanos, como lo fue este. Ahora yo quiero erradicar ahora de esta historia la mentalidad de niños, ¿sí? Porque usted le cuenta la historia a un niño y ¿qué hace? Cuando sale de acá quiere ver a alguien que esté lastimado para ayudarlo. Ay, ojalá encuentre alguno y que el pastor pase y Alejandro pase por ahí y yo lo voy a atender, porque toman la historia tan literal, ¿sí? Y piensan, ojalá encuentre alguno así, medio lastimado, lo voy a ayudar y voy a cumplir con esto. No tengamos la mentalidad de niños, de pensarlo al pasaje de esa manera. Tenemos que ver este pasaje como los heridos, golpeados, medio muertos que nos cruzamos todos los días. Aunque vos y yo no nos demos cuenta, no lo creamos, porque quizás no estamos viendo, pero hay muchos que están a nuestro lado, nos cruzamos todo el tiempo, en la escuela, ahora estamos de vacaciones, pero en la escuela, en el trabajo, en la familia, en el mercado. En la iglesia nos encontramos con personas que están lastimadas, heridas, personas heridas que han perdido todo, que Satanás les robó todo. Es muy serio, es muy grave, personas que lo han perdido todo, que alguien les ha hecho perder muchas cosas. Por ejemplo, la fe. Hay personas que han perdido la fe, no creen en nada, están heridas, no pueden confiar en otra persona. Ayer me sorprendió, hablé con una persona que nunca había ido a un picnic, y si la vi alguna vez en la iglesia, quizás una sola vez, y se acercó y me dijo, qué bueno esto de ver a tantos jóvenes, tan contentos, tan alegres. Hay tantos chicos que yo veo todos los días que están en drogas, que están en alcohol, que están tirados, y yo veo esta juventud. Y lo que me llamó la atención, dice, yo veo esta juventud que están contentos, y yo les digo que algunos juegos eran bastante bravos, y los veo contentos, y que saltan y que lo disfrutan, y que parecen una familia. Es que somos una familia. Yo no le decía nada, lo escuchaba. Y hay algo que yo veo en ellos que es diferente. Y que de alguna manera me estaba diciendo, yo lo estoy necesitando. De alguna manera lo estaba diciendo. Porque Jesús dijo, el mundo va a creer cuando sean. Y ayer alguien pudo notar eso, que había unidad, que había algo diferente. ¿Sí? No sé por qué me fui, pero hay gente que está en esa necesidad, han perdido la fe, han perdido un matrimonio, el empleo, la confianza en las personas, fueron maltratadas, quizás abusadas, engañadas. Y a veces somos rápidos en sacar conclusiones. Esta persona está así porque se lo buscó, esta persona está así porque quiere, esta persona quiere que la golpee, si no haría esto, tomaría esto, y tomamos decisiones y juzgamos y creemos saber más que la situación que tiene la persona. ¿Por qué? Porque esto nos evita tomarnos el trabajo que tuvo el samaritano de acercarse, bajarse del caballo donde estaba, acercarse a la persona, sanarla, vendarla y invertir. Personas que están en necesidad, pero somos rápidos en sacar conclusiones, rápidos en señalar los errores, rápidos en mirar para otro lado. Estamos viendo la necesidad, pero mejor no verla. Y así vive una vida abundante. No, la vida abundante no está exenta de problemas y dificultades. Haz esto y vivirás. ¿Qué tenía que hacer? Preocuparse por los demás. Si yo amo al Señor con todo mi corazón, vengo todos los domingos, vengo todos los miércoles, vengo los sábados, vengo a los picnics, vengo a todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es la respuesta a ese amor que decimos tener a Dios. Pero somos rápidos en señalar errores, somos rápidos para mirar a otro lado, somos rápidos para tomar distancia y alejarnos. ¿Quiénes son esas personas que están en necesidad? ¿Quién es este judío que está lastimado? Quizás sea ese familiar alcohólico que tenés en tu familia y lo señalás que es violento, quizás grosero, quizás el enemigo hace tantos años lo tiene en la lona, ¿sí? Por su adicción, por sus problemas, uno sabe la niñez que tuvo la persona y años la persona está sufriendo. Y nosotros
No, ¿qué vamos a invertir? Este no cambia más. Sacamos conclusiones, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Mejor vamos a la iglesia, mejor vamos a hacer actividades. Ese vecino que pone la música fuerte. Ahora tenemos acá, ¿eh? ¿Saben qué? En el último actividad que tuvimos afuera, algunos vecinos estaban acá y seguramente estaba el vecino que sube y pone la música fuerte, pero se quedó a escuchar porque el mensaje que compartimos era un mensaje más fuerte para la vida de él. Y él seguramente dejó esa música por venir a escuchar el mensaje de Dios. Pero tenemos que estar atentos, déjenlo que ponga la música, mejor, digo, mejor que venga gente que, no queremos cristianos que rodeen la iglesia, queremos gente que no conoce al Señor y que se convierta al Evangelio a través del mensaje de la iglesia. Amén. A través de que vos y yo seamos buenos samaritanos y nos acerquemos. No importa la música, no importa cuánto tenga que acercarme a la persona, invertir tiempo. Lo importante es que esas personas sean transformadas. Ese que te critica en el trabajo, el que te burla, se burla de vos. El que dice el evangelio, que ni sabe decirlo siquiera, pero dice, sos el evangelio, ¿no? No hay, me molesta más que me diga evangelio que lo que va después, ¿no? Vos que sos evangelio. Y bueno, está bien, no es evangélico, ni siquiera es evangelio ni evangelista, no es evangélico. No importa. No importa si te quiere poner a prueba, no importa si busca hacerte pisar el palito. Esa persona necesita ser sanada, esa persona está herida, esa persona hace eso que hace con vos porque dentro de la persona está buscando una respuesta, ¿sí? Está herida, vos no sabés los problemas que tiene, pero ¿sabés cómo te podés enterar de los problemas? ¿Sabés cómo podés? Y bajándote del lugar donde estás y acercándote. No, yo soy muy cristiano, ese es muy grosero, dice muchas malas palabras. Y a ese nos mandó el Señor. Por eso lo señalaban a Jesús. Porque no andaba con los discípulos todo el día cantando corito con la guitarra, ¿sí? Porque así cualquiera. Jesús estaba con las prostitutas, con los ladrones, con los cambistas, estaba con personas que eran desechadas y señaladas. Jesús nos manda a hacer eso. Eso es ser un buen samaritano. Así que quitemos la mirada infantil de esperar a alguno lastimado cuando salgamos. No, hay personas todos los días que se aparecen alrededor nuestro que están esperando que alguien los escuche, que alguien los sane. A esos que señalamos en la tele como vagos y corruptos. Miramos la tele y decimos, esos son vagos y corruptos. ¡Tra! Y te preguntan, ¿y vos qué harías que sos cristianos con esto? Ay, si supieran lo que hay en mi mente. ¿Sí? Y en realidad el pasaje dice que tengo que amar al Señor con toda mi mente. Entonces yo tengo que pensar como Cristo pensaría, con aquellos que son corruptos, que son asesinos, que son abusadores, que maltratan a las mujeres. ¿Qué hago? ¿Qué haría Cristo? Eso es ser un buen samaritano. A esos que señalamos en la tele, a esas madres solteras, a esos que decimos, mirá esto, mirá aquello. Es hora de ser y mostrar compasión, amor. Es tiempo de empezar a mirar. Es tiempo de empezar a detenernos. ¿Sí? Y dice que hubo 3 cosas que hizo esta persona, una o 4 podríamos decir, se bajó del caballo, es decir, que estaba, porque dice que tenía una cabalgadura, es decir, que él estaba pasando por ahí y tuvo que molestarse en bajarse para ver la necesidad de la persona. ¿Qué hizo? Vendó las heridas, inmediatamente. Si vemos a alguien que está en necesidad, lastimado, herido, no esperemos ver sangre, esperemos ver corazones deshechos, lastimados, atados por el enemigo. ¿Qué hizo? Cuidar, vendar, intencionalmente escuchar, prestar atención. Pero esta persona tiene muchos problemas. Que se encargue el pastor. No, yo. No fue el sacerdote, no fue el levita. Fue un samaritano, una persona común y corriente. Quizás no tenía estudio ni preparación, pero tenía amor y tenía misericordia. Quizás no sabía tanto, quizás no hacía tanto, pero lo hizo. Pero sí era una persona misericordiosa. Y 2 cosas más. Dice que le puso aceite, que en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Vos cuando compartas algo y sanes a alguien, vendalo, escuchalo, atendelo, pero no le des tus consejos. Que puedan ver al Espíritu Santo en tu vida y que esas personas puedan ser sanas. Lo segundo que dice que le echó vino, ¿sí? Que en la Biblia también es un símbolo del gozo que hay en Cristo de una vida que es transformada. Entonces la persona demostró, mirá, lo hago con gozo, con él, no es que me cuesta, tengo que atender a él. ¿No nos ha pasado esto? Mira quién vino, mira quién tocó el timbre. No, esa persona tiene una necesidad y tengo que buscar en Cristo satisfacerla.
La iglesia, esta es una frase para que la anoten, la tercera y quizás una de las últimas que voy a compartir en esta noche. La iglesia se reproduce, ¿lo anotó bien? La iglesia no se reproduce por lo que enseña o por lo que predica. La iglesia se reproduce por lo que es. Porque yo puedo predicar muy lindo, usted puede predicar muy lindo, puede cantar muy lindo, pero la reproducción de otra vida no se da por lo que yo cante, por lo que yo predica, sino la gente va a ver lo que yo soy, va a ver a Cristo en mi vida. ¿Amén? Un poquito más convencido. ¿Amén? Muy bien. Necesitan a Cristo. Nuestra tarea es llevarlos al mesón, porque dice que Él lo agarró, lo cuidó, lo vendó y lo llevó al mesón. A la iglesia. No sé si es la iglesia. Sí te puedo decir que es Cristo, porque ahí estaba la persona, ahí recibió los cuidados que necesitaba. ¿Sí? Así que hay que llevarlos al mesón, al maestro. Es hora de cambiar nuestra forma de mirar. Es tiempo de cambiar la forma en que miramos. ¿Sí? Si se nos va el ojo para el otro lado, no, mirar la necesidad. Es tiempo de hablar como Cristo. Es tiempo de cambiar la forma en que hablamos, de contestar rápido, de ser rápidos para señalar. Es tiempo de que nuestra forma sea la misma forma de Cristo, de parecernos cada vez más a Él. Amén. Lo voy a decir de vuelta porque quiero un fuerte amén. ¿Sí? Es hora de parecernos más a Cristo. Amén. Ay, a ver si lo que viene ahora es tan amén como lo que acaban de declarar. Sí, está bueno, todos emocionados. Vamos a ir, mañana me cruzo en el chino del mercado a esta persona en necesidad y voy a... Cambiar mi forma de ser va a demandar ciertas cosas de nuestra vida. Vamos a ver si decimos amén. Va a demandar tiempo. Porque esta persona seguramente tenía otras ocupaciones, seguramente iba a algún lugar porque decía que bajando de Jerusalén hacia Jericó cosas tenía que hacer, pero las pospuso, las dejó, tuvo que invertir tiempo. ¿Qué más tuvo que hacer? Esfuerzo, porque no sabemos cuánto pesaba esta persona, pero dice que tuvo que subirla y hacer un esfuerzo para subir a la cabalgadura y llevarlo hasta el mesón. ¿Sí? Eso significa que a veces nos va a costar recursos. Ah, no, yo soy como Pedro y Juan. No tengo oro ni plata. ¿Sí? Y capaz que no se levanta, pero no van a sacar un peso porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también con tu bolsillo. Hay gente que necesita, tiene una necesidad económica. Bueno, que busquen al gobierno. Yo voy a orar para que la municipalidad le dé. No, orá, pero también oro, pero también oro, ¿no? De dinero, de poder dar mis recursos. Pongámosle que ese asno, esa cabalgadura, un caballo, no sé, es tu auto, ¿sí? Y me lo va a ensuciar todo. Está todo lastimado. No, dice que lo subió. Los recursos tuyos y míos, si nos queremos parecer a Jesús, si queremos actuar como el buen samaritano, entendé lo que son de Dios. Tus recursos son de Dios. ¿Sí? Te va a demandar tiempo, esfuerzo, recurso. Esto es amor a Dios y lo demás. Y a los demás. Porque lo otro es religión vacía sin frutos. ¿Vos querés vivir una vida abundante? Sabé, hacé, pero sé. Si vos querés vivir una vida religiosa, hasta acá nomás, si vengo los domingos a la iglesia, levanto la mano, canto, me gusta el culto, vas a vivir una religión vacía, pero sin frutos. Después no te preguntes, che, ¿cómo me va mi matrimonio? Parece que no arranca, ¿cómo mis hijos? No te preguntes eso, ¿qué está pasando con mi economía? ¿Por qué estoy...? No te preguntes, una vida abundante tiene que ver con saber, hacer y por sobre todas las cosas, ser. Y Jesús, ya terminó. Sí, ya terminó. Jesús le hace una pregunta, ¿quién era tu prójimo? ¿Y saben qué? Este hombre, este intérprete de la ley, si yo le preguntara a ustedes quién fue el prójimo, ustedes dirían rápidamente el samaritano. Sin lugar a duda, ustedes dirían el samaritano. Pero él, como lo despreciaba tanto al samaritano, dijo el que usó de misericordia. Ni lo quiero nombrar, ¿sí? Ahora si era judío, capaz que lo nombro. Digo, el judío que lo ayudó, pero dijo el que usó misericordia. Y Jesús le dice algo tremendo. De vuelta,
Ay, Jesús le vuelve a dar, dice, respondiste muy bien. Ve y haz tú lo mismo. El secreto, o los 3 secretos en esta noche vimos, es poder hacerlo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Es importante saber? Sí que es importante. Conocer la Escritura, saber lo que Dios quiere para nosotros. ¿Es importante hacer? Por supuesto, ¿sí? La fe sin obras es muerta, tenemos que hacer. Pero lo más importante de todo que resalta es este pasaje, lo más importante es ser. Ser. Yo quiero ser un samaritano, pero un buen samaritano como este, ¿sí? Con amor, con compasión, con desinterés, que estuvo dispuesto a darlo todo. Realmente él amaba a Dios con todo su corazón, con todos sus recursos, con toda su vida. Yo quiero terminar, ahora vamos a compartir la cena, pero quiero terminar este momento orando por tu vida, ¿sí? Que Dios despierte en nosotros un corazón de buenos samaritanos, que estemos dispuestos a darlo todo, ¿sí? Que en esta noche Dios nos diga a nosotros, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Y no esperes como un niño ver mañana a alguien tirado, sino que mañana veas a alguien que está lastimado, herido, que el diablo le despojó todo y puedas darle a Cristo a esa vida. Que puedas vendarlo, sanarlo, curarlo, invertir en Él. Porque dice que cuando Él se fue le dijo, mira, te voy a dar los 2 denarios son el trabajo de 2 días. Te lo voy a dejar. Pero si falta, voy a dártelo cuando regrese. Oramos. Padre, gracias Señor te doy por tu palabra en esta noche, en esta tarde, Padre, preciosa que nos regalás. Gracias Señor por todos estos buenos samaritanos que están aquí, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor, que han escuchado este mensaje. Señor, queremos hacer lo mismo, Señor, para vivir una vida abundante. Señor, queremos hacer lo mismo, queremos tener un corazón compasivo, queremos tener un corazón amoroso. Erradica de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra fuerza, Señor, el deseo de señalar, de juzgar, de mirar con desprecio a otros, Señor, sino que haya un corazón, Dios, dispuesto a agradarte, dispuesto a bendecir a otros en este 2018. Te lo pedimos, Señor, queremos ser buenos samaritanos. En esta hora te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.